Ok, dame unos segundos, Gonzalo, porque vamos a hacer un corte publicitario, vamos a continuar conversando contigo, no sin antes decirles a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando la novela Ausencias deja la noche de Gonzalo y Miop Santomé, además cortesía del propio autor, autografiado por el propio autor. Así, si usted se quiere ganar novela, ¿qué debe hacer, Isabel? Mandar su mensaje de texto al 34 con la palabra libro, seguido de su nombre, su número de cédula, y el costo del mensaje solamente es $1 fuerte, más el básico, más IVA. Así es, dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Continuamos conversando con Gonzalo y Miop Santomé, autor de la novela Ausencias deja la noche. Uno de los elementos mágicos de la novela, tanto porque está impreso textualmente como es lo que enarbola la secuencia de situaciones, es justamente la presencia de esos mágicos espíritus del Guaraíra Repano. A mí me resultó muy agradable esto porque, bueno, amén de lo que se expresa dentro de la novela, para aquellos que somos caraqueños, el Ávila es punto de referencia. El Ávila es nuestra brújula. Lo digo en el proemio, ¿no? Que cuando uno está en Caracas uno siempre sabe dónde está porque precisamente ahí está el Ávila. Exactamente. Y esa parte mágica que está presentada justamente por esos elementos, yo me atreví en algún momento, Gonzalo, a hacer la comparación. El Guaraíra Repano le jugó esta jugarreta espiritual al famoso profesor Egbert Kauf. Egbert Kauf, así como hacían los dioses de la mitología griega. Exacto. Que decidían de repente y le decían a Perseo haz tal cosa y tú lo tienes que hacer, punto. No hay voluntad propia prácticamente. Eso fue lo que le pasó a Egbert Kauf, que además es una persona intachable. Bueno, era en su momento. Pero demostró que en él, como en todos los seres humanos, existe una dualidad. Claro. Muy particular que nos puede llevar de ser desde lo más sublime e idealizado hasta lo más terrenal y claro, y en el caso del personaje existe dentro de la novela, y ojalá esto se extrapolara y se llevara a la realidad, existe prácticamente la redención, la rectificación de este personaje. Cuando le vuelve el conocimiento. Cuando los espíritus del Guaraíra Repano le devuelven ese conocimiento al doctor Kauf. ¿Ese personaje está inspirado en alguien que tú conociste? En muchas personas que conocí. En muchas personas que conocí. Y un poco también en la leyenda del doctor Knox, ¿no? Knox, es que... sí, bueno. Canoche. Canoche. Sí. Claro, lo que pasa es que en la primera parte del libro yo lo que trato de explicar es un poco a quienes no viven acá, cuál es la relación que nosotros los caraqueños y todos los caraqueños que nos han precedido y los que van a venir han tenido o van a tener con el Ávila, porque es una relación muy mágica, muy especial, que quizás a veces el día a día no nos permite reconocer en su plena entidad, pero que está allí presente. Yo me sorprendo, por ejemplo, cuando uno está en una cola metido a las 6 de la tarde en Caracas, que de repente tú ves a todo el mundo mirando hacia arriba y lo que ves son esas hermosísimas guacamayas volviendo de la ciudad del Ávila, y tú ves a todo el mundo como reconfortado en una sonrisa dentro de ese infierno, ¿no?, que estás viviendo allá abajo, y tú dices, ves, pero es que hay una conexión con esto que es eterno, que esto que es ancestral, que nos vincula a todos y que nos vuelve mucho más humanos de lo que el día a día nos permite ser, ¿no? Y un poco pasa en casi todas las ciudades donde hay una montaña que bordea la ciudad, como es en la región andina o en la región norte costera de Venezuela. Claro, y donde hay mar, por ejemplo, también. Exacto, los grandes monumentos naturales son el momento de catarsis, el momento de conexión y de relax con una armonía. En Valencia está el Cerro del Café, en Maracay está el Parque Henry Pittier, que también es el norte de Maracay, en Barquisimeto están las Lomas de Cubiru, en Falcón está el Cerro Venezuela Santa Ana, tenemos espacios similares. las 5 picos en Mérida. Y Isabel, estás afiladita en geografía, eso me no, impresionante. Maravilloso. Oye, una de las cosas que hay que rescatar también, o mencionar en todo caso, de Ausencia deja la noche, es eso que tú dijiste con otras palabras, Gonzalo. Y Gonzalo apunta a una especie de internacionalización de la novela, así lo veo yo, cuando él describe muy detalladamente lugares de la capital, de manera pues que aquel lector de otra frontera o incluso de otras ciudades del país o de otros estados se sientan ubicados en el contexto y en el lugar físico donde se desarrolla una determinada acción de la novela. Sí, y no solo a eso, sino también a rescatar un poco
nuestra identidad como venezolanos, como caraqueños, en términos generales como ciudadanos y ciudadanas que compartimos este espacio territorial. Yo creo que una de las peores cosas que nos ha pasado en los últimos años, y no hablo de los últimos 11 años, hablo quizás de un poco antes para acá, es que hemos perdido la capacidad de imaginar que cosas mágicas, bonitas y esperanzadoras pueden pasar en nuestros espacios. Por eso es que yo me afané tanto y fue completamente deliberado en demostrar que en ciudades tan caóticas, tan oscuras como puede llegar a ser Caracas en algún momento, pueden pasar cosas como esta, ¿no? Abrir ese puente a la imaginación. Mi papá dice, y yo creo que lo dice con mucha razón, que la verdadera maldad en el mundo es la falta de imaginación. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, y por eso para mí era tan importante vincular esa realidad, ese espacio físico real, con acontecimientos mágicos, para que de alguna manera nos empecemos a reconectar con ese ser mágico que todos tenemos dentro de nosotros, que es, como te decía, para mí el primer paso hacia una verdadera reconciliación, hacia un verdadero encuentro desde la emoción, que no necesariamente desde la razón, ¿no? Claro, ¿no? Y tan cierto es eso que hablas de magia, de reencontrarnos nosotros como seres humanos, como caraqueños, como venezolanos, para rescatar lo que tenemos en el país, que hay un personaje que a mi juicio viene a representar esa esperanza, un personaje que se llama Sofía, yo no voy a dar más detalles. Sofía viene a representar esa esperanza, así también dentro de ese juego mitológico famoso de la caja de Pandora, donde después que se desataron todos los males, al final y al fondo de la caja quedó la esperanza. Bueno, esa es Sofía, que está allí inmersa con un papel importante, pequeño pero importante dentro de la trama de la novela. Quiero hacerte otra pregunta, Gonzalo, aprovechando el tiempo que tenemos contigo. Comentaste que tardaste 4 años haciendo la novela. ¿Qué fue lo más difícil para ti en el desarrollo de tu primera novela? Cerrar los círculos. Sabes, que no hubiera un personaje, por ejemplo, que fuese mencionado en un capítulo y que luego pues sencillamente desaparecía de la trama sin que se supiera nada más de él. Sí, y buscar con mucha meticulosidad la coherencia de las diversas tramas y subtramas que se estaban articulando en la novela. Es un ejercicio intelectual interesantísimo, de verdad que te dejas la piel haciéndolo. Me pasaban cosas como que, por ejemplo, estaba terminando un capítulo y comenzaba a escribir otro, y cuando abrías y cerrabas los ojos, yo estaba en mi oficina escribiendo y eran las 3 de la mañana y me habían dejado el carro cerrado en el estacionamiento y yo ni me había dado cuenta de que el tiempo había pasado. Bueno, y en parte me responde una pregunta que te iba a hacer, que en qué momento escribías con tantas responsabilidades que tienes. Es que ya llegaste tarde a alguna clase porque estás escribiendo la novela. No, dejé de ir a clase por estar escribiendo la novela. Decía, es que no puedo perder este hilo argumental, tengo que seguir adelante, y de verdad que es un trabajo hermosísimo, pero muy duro. Te dejas la piel escribiendo la novela. Yo había escrito antes ya poemas, pero los poemas son quizás más amables, en el sentido de que no solo por su brevedad comparativa con una novela, sino por la temática que a veces abordan y por lo que te dura la musa mientras estás escribiendo un poema. Son cosas que son como mucho más fáciles de manejar emocionalmente hablando, pero escribir una novela y sobre todo tomarse el trabajo después de dejarla enfriar y de leerla de nuevo y volverla a leer y volverla a revisar para ver qué puede estar bien, qué puede estar mal, es algo en lo que te dejas la piel. Ahora te pregunto algo, esta es una pregunta que iba a hacer para el otro tema, para el otro corte, perdón, pero bueno, quiero hacer la pregunta ahora y si quieres podemos responder en otro corte. Esta edición es hecha completamente por ti mismo. Sí. Mi pregunta es, ¿este manuscrito llegó a alguna editorial o no? Sí, estuvo en varias editoriales. Voy a decir los pecados, pero no los pecadores, porque todas esas varias editoriales que me lo recibieron me enviaron pues cartas diciéndome que el tema era interesantísimo, que la novela les había gustado mucho, pero que lamentablemente por algunos de los aspectos que se tocan en ella pues les daba como un poco de miedo publicarlo, ¿no? Eso eran palabras más, palabras menos lo que decían esas cartas, ¿no? Vamos a seguir con ese tema del regreso.
no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando la novela Ausencias deja la noche de Gonzalo Imiop Santomé, firmadita además para que usted se la lleve a su casa y se adentre en el mundo ficcional de esta novela. ¿Qué deben hacer, Isabel? Escribir un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y te llevas este libro para tu casa por un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Síguenos por Twitter, Librería Sónica, síguenos por el Facebook, Librería Sónica, escríbenos a libreriasónica@gmail.com y visítanos en libreriasónica.wordpress.com. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar.